Soy Pipi Sánchez. Antes de comenzar queremos agradecer especialmente a las autoridades del CPC que brindaron este lugar para que se concretara esta charla en Córdoba, la primera vez que podemos darla en Córdoba. Y también a Pablo Bolzán y el grupo de amigos de aquí de Córdoba que se movieron en un corto tiempo y pudieron organizar esto, porque realmente cada vez que vamos al interior a conversar sobre nuestras experiencias en Malvinas, se hace con mucho tiempo y que se pueda comunicar a la mayor cantidad de gente. Esto fue un poquito por el empeño y el deseo de este grupo de amigos que puso todo el esfuerzo para que esto se concretara. Para nosotros es muy grato estar en Córdoba. 5 años de nuestra vida hemos sido cordobeses. Hemos pasado por la Escuela de Aviación, hemos disfrutado esos 5 años que hemos sido jugados de locales, a pesar que la escuela, realmente esos años de formación fueron muy duros, mucha exigencia para llegar a lo que pudimos hacer a lo largo de nuestra carrera. Y nosotros nos motiva siempre el salir, exponernos. Cada vez que tenemos un auditorio delante nuestro, nos exponemos a hablar de un tema que lamentablemente es tan maltratado desde que terminó el conflicto. Lamentablemente, la historia de Malvinas ha sido mal contada, mal relatada y siempre con intereses partidarios del color que sea, no interesa, y utilizado por la política. Entonces, a raíz de eso nosotros nos dedicamos a salir y decirles a esos periodistas que solamente en la televisión 2 veces al año se acuerdan de Malvinas, que el 2 de abril, 1 de mayo, y alegremente el periodista recuerda Malvinas y nos deja pegado a un gobierno de facto del año 82, o que fuimos a pelear para defender ese gobierno de facto o la orden de un general. Y nada más alejado del por qué fuimos a pelear a Malvinas. Nosotros éramos profesionales, militares, por vocación, decisión, permanecimos, hicimos un juramento a la bandera en nuestros inicios en esta profesión, y además siempre tuvimos presente que las instituciones son mantenidas por el pueblo argentino, que son parte del Estado. Y el pueblo argentino somos todos que contribuimos con nuestros impuestos a mantener nuestras instituciones. Entonces, esto es lo que queremos relatar, comentar hoy, el por qué fuimos a pelear. Nosotros fuimos por nuestro juramento, nuestro amor a la patria. Malvinas no la aprendimos cuando fuimos militares. Yo de chiquito, mis padres, humildes, con pocos estudios, me dijeron: las Malvinas son argentinas y están ocupadas por los ingleses. Y así después en la escuela primaria y secundaria. Ese fue el real motivo. Nunca hubo un interés de defender nada, ni tampoco fuimos esperando ir, sí, vamos a la guerra porque nos gustan los militares, nos gusta matar. Pensando que después, al regreso, me iban a dar muchas medallas para colgarlas, que el pueblo me reconozca lo que hice, o me paguen una pensión honorífica. Nunca más alejado. Fuimos a recuperar lo que nos pertenece, a luchar por la causa justa de Malvinas, tratar de vivir, volver en una sola pieza. Lamentablemente no cumplimos todos los objetivos, pero bueno, se presentó batalla. Nosotros no somos
vamos a hablar por la fuerza y por todos sus integrantes. Transitoriamente o momentáneamente nos toca exponernos al auditorio, pero lo que nosotros hicimos lo hicieron todos los hombres de la Fuerza Aérea, todos, de distintas especialidades, han participado todos sus medios. Uno siempre se queda con el piloto, el muchachito de la película, como Top Gun, pero eso pasa en las películas. En la realidad, atrás de cada hombre que salía, el último eslabón, había un conjunto de personas enorme, trabajando en equipo, como aprendimos en la Fuerza Aérea, a trabajar en equipo para lograr ese objetivo. Y lo otro que tratamos de buscar es el reconocimiento a nuestros 649 héroes contemporáneos, maltratados, y esperamos que hoy sea grato la experiencia que podamos tener en este encuentro. Buenas tardes, yo soy Luis Tucu Cervera. Nosotros fuimos integrantes del grupo 5 de caza, que operábamos el avión A4B Skyhawk, que fue desplegado a Río Gallegos. Como decía recién Sánchez, la Fuerza Aérea Argentina no mezquinó absolutamente nada. En el año 1982, cuando hubo que defender la soberanía argentina y defender la patria y defender nuestros hombres que estaban en Malvinas, la Fuerza Aérea puso todo, absolutamente todo su elemento en juego. Desplegó todas sus bases que estaban a lo largo del país, la desplegaron en el sur continental a partir de Trelew, con Canberra. En Comodoro Rivadavia se conformó la Fuerza Aérea Sur, el comando de la Fuerza Aérea Sur, que desde ahí fue el cerebro que dispuso todas las misiones que se hicieron y todo lo que se hizo en Malvinas. Ahí operaba el avión Hércules y todos los aviones de transporte con la logística que había que llevar a Malvinas. Si seguimos bajando el país, en San Julián estaban destinados los A4C, que originalmente son de Mendoza, estaban ahí en San Julián. Una parte, un escuadrón de los Dagger, que están habitualmente en Tandil, estaban ahí en San Julián. En Río Gallegos estábamos nosotros, los A4B, y estaban los Mirage 3, los caza interceptores. Y en Río Grande, el otro escuadrón de Dagger de los Mirage 5. En Malvinas fueron desplegados los Pucará y fueron desplegados los escuadrones de helicópteros. Y a lo largo de todo el territorio, toda la parte de artillería antiaérea, toda la parte de radares que estaban en Comodoro Rivadavia, en Río Gallegos, en Río Grande, creo que había un radar, y en Radar Malvinas, que fueron de vital importancia en el desarrollo de todas las misiones. Es decir, todos los componentes de la fuerza aportaron su granito de arena y pusieron su esfuerzo en pos de un objetivo. Nosotros hablamos del grupo 5, no por vanagloriarnos, ni fuimos los únicos que hicimos la guerra. Fuimos un grupo más de los que participamos. Hablamos de nosotros, del grupo 5, porque es lo único que sabemos, y yo puedo hablar con conocimiento de causa y en honor a la verdad. Yo no puedo hablar de lo que hizo el grupo 6, los Mirage, ni lo que hicieron los 4C, ni lo que hicieron los Hércules, porque no volé esos aviones, no estuve ahí. Es decir, en cada grupo se vivió una guerra distinta. Sino la guerra nuestra, la del piloto que tuvo que salir a cumplir las misiones, no es la misma guerra que vivió el oficial que estuvo en Malvinas. No es lo mismo el oficial que estuvo volando Mirage. Todo fue distinto. Pero sí fue la fuerza una sola. Algo que, por ejemplo, se habla poco, y fue un sistema de relojería que funcionó perfecto. La logística. Si uno hoy en día se pone a pensar que una fuerza que estaba desplegada en todo el país, desde Reconquista hasta Río Gallegos,
moverla, trasladarla y armar Malvinas, y que en toda esa estructura que funcionó durante todo el conflicto, no faltó nunca nada. A mí, si usted habla con cualquiera que estuvo en la guerra, nunca faltó munición, a los aviones nunca me faltaron hidráulicos, nunca me faltó oxígeno, nunca nos faltó un armamento, nunca nos faltó un repuesto. Se rompió el avión, el otro día estaban sanos, arreglados. Es decir, la fuerza se movió en una forma espectacular. Intervinieron civiles en los grupos del Escuadrón Fénix, que hizo la búsqueda de la flota, ayudó mucho, hacía diversión, engaño, es decir, muchos participaron. Hablamos del grupo 5, que era un grupo que la fuerza tenía en ese momento, muchos aviones, y tenían 12 escuadrones de 16 pilotos cada escuadrón. Teníamos, uno lee los libros, parecía que éramos 200, 300, no, éramos 32, nada más. Y los 2 jefes de escuadrones. Y vamos a ver ahora un video que es muy poco, son 20 minutos, que es introductorio. Es decir, lo que nosotros, seres humanos, tenemos 2 pies, nacimos en este mundo para caminar y hubo que aprender a volar. Ese aprender a volar fue acá, en Córdoba, en la Escuela de Aviación Militar. Entonces, nuestra presentación inicia acá. Posteriormente, nosotros fuimos destinados a Mendoza a hacer un curso de caza, de estandarización de combate. Posteriormente fuimos destinados a Reynolds, a volar el A4B. Ahí hubo mucho entrenamiento, mucho adiestramiento, aprender muchas cosas. Y posteriormente van a ver imágenes de la guerra, del accionar que tuvo el Grupo 5. Las fotos que ven son el daño que ocasionó el Grupo 5 de caza, los buques hundidos y averiados que logró los 2 escuadrones del Grupo 5 de caza. Y posteriormente el homenaje a nuestros 9 halcones que cayeron defendiendo la patria. Posterior, el formato de charla, nosotros no venimos a dar una conferencia ni contarle lo que nosotros queremos contar. Nosotros estamos acá, que después de lo que muchos de ustedes leyeron mucho de Malvinas, saben mucho de Malvinas, y van a ver algo acá también. Entonces, después de este video, quedamos abiertos a cualquier tipo de pregunta que ustedes nos quieran hacer, cualquier duda referida exclusivamente a esto. No respondemos temas políticos, solamente hablamos de lo que se hizo en el año 82. ¿Para qué? Para que se conozca la verdadera historia. Así que vemos el video y después charlamos. Antes de comenzar con las preguntas, queremos presentar, nos acompañan camaradas, compañeros nuestros, el Comodoro Zelaya está, el Comodoro Perondi, el Comodoro La Cervera, hay una serie de veteranos que hoy, gracias a Dios, nos acompañan y son el respaldo para hacer frente a las preguntas. Y fundamentalmente al hijo del compañero nuestro, el ruso Bolsán, está el hijo aquí acompañándonos. Tuvimos la gracia y el honor de que nos acompañara desde Buenos Aires. Le agradecemos enormemente. Bueno, quedamos abiertos a las preguntas, inquietudes que tengan. Sí, señor, al fondo. La pregunta mía es la siguiente: ¿a qué se debió las fallas en las bombas? Que en la mayor parte de los casos, en los casos que he visto en varios barcos, quedaron adentro y no explotaron. Le explico. Las bombas no fallaron. Las bombas estaban operativas, no eran viejas. Es un problema de operación. Convengamos que la Fuerza Aérea, como su misión principal es proteger el espacio aéreo de la República Argentina, y nuestro adiestramiento estaba basado en una hipótesis de conflicto territorial. Es decir, nosotros podíamos
en nuestra hipótesis, si el adiestramiento de la fuerza se basa en una hipótesis de conflicto. Se diseña, se inventa un conflicto y en base a eso se adiestra a su personal. Y nosotros estábamos preparados para un conflicto territorial. Cuando sobreviene Malvinas, el 2 de abril, que el Estado argentino decide la recuperación de Malvinas, la Fuerza Aérea no estaba preparada para atacar la flota. No sabíamos, no conocíamos lo que era un barco. Hubo que hacer todo, durante el mes de abril, que fue toda la negociación diplomática, fue un adiestramiento intensivo de todas las unidades que iban a participar en el conflicto, porque si la negociación fracasaba, íbamos a entrar en conflicto, íbamos a entrar en guerra, hubo que adiestrar todas las tripulaciones. Y acá se vio un buque que está encallado en Punta Loyola, al sur de Río Gallegos. Ese es un buque, esa estructura que es muy similar a la estructura de una fragata. Ahí nosotros hacíamos nuestra práctica de tiro de bomba rasante. Pero una cosa es el adiestramiento, la aproximación, tirar la bomba, todos impactaban, todos pegaban, decían muy bueno, corregían, había un oficial abajo que le decía más abajo, acérquese más, tire antes, baje, suba, bueno, perfecto. Cuando fuimos a la misión, en la aproximación a un buque, el buque tira, el buque se defiende, tiene toda su artillería, misiles, cañones, tiene todo. Y uno va a atacar un buque y 5 que están alrededor te están tirando. Entonces, en la aproximación nuestra, la munición explotaba arriba de nuestra cabeza. Un cañón de 40 milímetros, el Otomelara lanza una munición que si no impacta, se autodestruye. Entonces, uno veía los hongos negros en el aire. Las cañitas voladoras que pasaban de un lado para el otro, los misiles, los piques en el agua. Entonces uno era pegarse al agua para que no nos peguen a nosotros. La defensa nuestra era pegarnos al agua. Y eso no nos permitió hacer la puntería que teníamos que hacer. Nosotros teníamos que levantar el avión para centrar la mira en el buque y poder lanzar la bomba. Eso no lo pudimos hacer, porque si levantaban nos derribaban. Entonces tuvimos que aproximarnos mucho al buque para que la mira esté en el barco. Entonces en esa aproximación, cuando uno tiró la bomba, no le dábamos tiempo a la espoleta que se arme, porque la bomba tiene que tener un vuelo para que se arme y pueda explotar. Entonces eso fue ir aprendiendo durante la guerra. Si las misiones se iban desarrollando, y después cuando volvieron los pilotos nos reuníamos en la sala del piloto y comentábamos todo lo que hemos hecho, cómo hicimos, por qué lo hicimos, qué pasó. Entonces se cambió el armamento, en vez de tirar esa bomba se tiró otra bomba, la más chica, en vez de tirar una de 500 kilos que tirábamos, imagínense una de 500 kilos lanzada a 1000 kilómetros por hora. Entonces en vez de una tirábamos 3 de 250 y ahí empezaron a explotar los buques. Pero lo mismo, una bomba que le pega a un barco, ese barco, por más que la bomba no explote, quedó inutilizado. Para ampliar, porque esto hay que dejarlo claro, cada una de las Fuerzas Armadas como institución tiene una responsabilidad. Ejército, la batalla terrestre, la Armada, la batalla aeronaval, y Fuerza Aérea, la batalla desde el aire. La Fuerza Aérea es un arma estratégica. Nosotros estamos en la zona de la retaguardia donde se está combatiendo y tiene la capacidad, el adiestramiento y los medios para atacar el corazón del enemigo. Con sus medios aéreos puede realizar eso. Y por ley, nosotros en esa batalla aeronaval éramos un arma, una fuerza que apoyaba la batalla aeronaval, responsabilidad de la Armada. Y así fue que pasó que nuestro adiestramiento, que estaba preparada para ese tipo de batalla, tuvimos que aprender rápidamente a cómo intervenir directamente. Entonces, de ahí viene que tuvimos que adaptar todo. Haciendo un poquito de historia, la última batalla aeronaval, antes de Malvinas, fue en el Mar de Coral, en la Segunda Guerra Mundial, entre la flota japonesa y la de Estados Unidos, donde se enfrentaron la aviación embarcada de cada una de las flotas.
eran aviación naval. Malvinas fue un hito que hizo cambiar las tácticas y la estratégica de las armadas de todo el mundo, porque recibió el castigo de la Fuerza Aérea, aviación de combate de una Fuerza Aérea, y que no era su función principal. Otra pregunta. Bueno, primero todo agradecerle esta charla. La pregunta, ¿no? Bueno, Si no... la pregunta. ¿Cuáles eran las limitaciones que le generaba el tema combustible por el combate y cómo era la experiencia de abastecerse el pueblo? Los dos sistemas de armas que tenía la Fuerza Aérea, que era A4B y A4C, los únicos que tenían posibilidad de reabastecimiento en vuelo. El resto eran el Dagger, el Mirage no tenía, el M30 no tenía, el Canberra no tenía, así que nosotros éramos los únicos. Las misiones nuestras que estaban ordenadas al ataque a la flota o a Malvinas, como la última del 13 de junio, a nosotros no nos daba el combustible para llegar y ir. Imagínense que Malvinas depende del lugar del ataque, estaba entre 750 y 800 kilómetros de distancia desde Río Gallegos. Vamos entrando en situación. Piense que teníamos que volar 1 hora y pico sobre el mar para llegar a Malvinas. Llegar a Malvinas, buscar el objetivo, lanzar la bomba, el armamento que teníamos de acuerdo a la misión que estaba ordenada, y después hacer el escape, que era muy bajo, para evitar ser derribado, y el regreso, otros 800 kilómetros de regreso a Gallegos. Así que a mitad de camino, nosotros a las 100 millas de haber despegado de Río Gallegos, estaba previsto, sí, para todas las escuadrillas, el reabastecimiento en vuelo. Posterior a eso, ya bajábamos, hacíamos la misión, y el Hércules se quedaba en espera por alguna posible necesidad de algún integrante de la escuadrilla que había, o por avería o por exceso de consumo de combustible, necesitara reabastecer nuevamente. Y el reabastecimiento es una operación que está prevista en el sistema de armas y que está todo entrenado. No es fácil, pero los pilotos que estuvimos operando en la guerra, yo en entrenamiento vi escenas dantescas intentando reabastecer. Pilotos nuevos que hay que aproximarse al avión reabastecedor, estabilizarse, formarlo, empardar velocidades, ahí uno ponerse detrás de la canasta, estabilizar el avión y esperar que la canasta, que es una canasta de 30 centímetros, y la probe del avión de la 4, entonces uno tenía que con la palanca mover y llevar la probe, acomodarla donde más o menos estaba la canasta y acelerar al máximo, cosa que el avión alto impacte, porque se acoplaba por impacto, había que chocarla la canasta. Bueno, en ese intento, en adiestramiento, yo he visto aviones moverse así, tremendo, porque uno sobrecontrola el comando, queda la probe moviéndose y el avión hace así, pum, pum, para abajo, para arriba. He visto chocar, pasar canasta por arriba, mirando a otros que están intentando acoplarse. En la guerra, ninguno falló. Uno venía, se aproximaba, pum, acoplaba, llenaba tanque, pum, afuera, venían los otros dos, pum, acoplaban, salían y no iban. Era un trámite. Pero eso fue cómo se ve la adrenalina, cómo funciona. Eso es lo que hacíamos nosotros. ¿Otra? Muy buena pregunta. En relación, toda nuestra aviación era obsoleta con todo lo que traían los ingleses. La desventaja tecnológica que tenía la Fuerza Aérea era tremenda, enorme, no solo con los Sea Harrier, y no se pueden comparar Sea Harrier con A4 porque los dos tenían distintas tareas, cumplen distintas funciones. El A4 es un avión, era un avión de la década del 50, ya prácticamente era obsoleto en el 80.
y cumplía una tarea. Es un avión pequeño, robusto, hermoso para nosotros, lo más grande que Dios creó, o el ser humano creó, por lo que lo queremos, por lo que dio por nosotros y los daños que causó por nuestra patria, pero cumple una tarea de ataque. La misión, la tarea de ese avión era llevar bombas y atacar a los buques o a las tropas terrestres que nos indicaran. Esa era la tarea. El Sea Harrier, con una gran ventaja tecnológica, porque ya era recientemente fabricado, el último avión que salió de la fábrica la llevó David Morgan desde la fábrica en vuelo al portaaviones, al Hermes, que ya estaba navegando para ir a Malvinas. Para que se den idea, nuevo ese avión. Y la tarea de él es interceptar, con lo cual estaba armado con misiles y con cañones, haciendo espera a una determinada altura, con radar a bordo, con todas las ayudas tecnológicas de avanzada. Entonces la tarea era evitaran que llegáramos con los 4 a nuestros blancos. Lo mismo le pasó a los Mirage. Los únicos que tuvieron ventaja tecnológica fueron los Super Etendard, con los misiles Exocet, que disparaban el misil a unos 40 kilómetros. Ni transpiraban, ni se despeinaban los pilotos, porque nunca vieron un tiro que le tiraran un buque, nada, ni un misil. Es bueno porque para ellos el trabajo fue mucho más eficiente, pero tampoco era el Super Etendard un avión para ir y enfrentar un avión que está equipado con armamento de defensa. Aparte, con los misiles no es peligroso el avión. Los ingleses se jactan que nosotros les teníamos terror al Harrier. No, nunca le tuvimos miedo a ninguno, ni al Harrier, ni al destructor, ni a la fragata, si no nos hubiera causado los daños que se ocasionaron a los ingleses. Lo que es letal es la combinación: el avión, el adiestramiento del piloto y el armamento, los misiles de última generación que se la dieron los americanos. Eso era letal para nosotros. No le teníamos miedo al avión. Y todo esto lo conocíamos perfectamente, todas las capacidades del enemigo, incluso de los buques que eran de última generación y el armamento que disponían para derribarnos. Había que ir cruzando barreras, superando barreras que ponía el enemigo para derribarnos y evitar que llegáramos al blanco. Primero los Sea Harrier, después los misiles de los buques y la batería antiaérea de los buques y de tierra. No sé si contesté la pregunta y pasamos a otra. La pregunta mía era parecida más o menos a lo que preguntaba el amigo acá arriba. Yo me preguntaba si es que ustedes entienden que la preparación que ustedes tenían, la capacitación entre estos años que ustedes contaban, era similar a la que tenían los pilotos que venían de Inglaterra. La preparación que teníamos nosotros era excelente. Era el poder de fuego que tenía la Fuerza Aérea, está demostrado en Malvinas. El adiestramiento que teníamos era impecable. ¿Por qué? Porque ustedes vieron la fotografía de acá de la formación de los pilotos en la Escuela de Aviación, en la Escuela de Caza, y en la unidad, cuando uno llega de alférez, muy joven, ¿y con quién te encontrás? Con los capitanes. Primeros tenientes antiguos o capitanes, son los instructores, los jefes de escuadrillas, los que más saben del sistema de armas. Y ahí viene la transferencia del conocimiento. Porque una cosa es estudiar un avión, un manual, que uno puede saber mucho de operaciones, de las libras, de la capacidad, de todos los tornillos que tiene el avión, pero necesitas la persona que está al lado tuyo que te transfiera el conocimiento y la experiencia de lo que es operarlo y sacarle el jugo a ese avión. Estábamos muy, pero muy bien adiestrados. Lo que nos pasó fue
nos sorprendió el objetivo, que nosotros estábamos para hacer otro tipo de operación y tuvimos que hacer una operación naval. Pero bueno, tampoco no hemos hecho un mal papel. Una pregunta personal para ambos. ¿Cuál es el momento de la misión que les tocó participar a ustedes? ¿El momento más difícil de la misión? ¿Y cuál es la misión que más satisfacción a lo mejor les dio? ¿Y por qué, digamos? Momentos de las misiones es muy largo contarlo porque, bueno, una misión de este tipo llevaba más de 3 horas de vuelo. Desde que, imagínate, y además había que prepararlo desde que llegaba la orden fragmentaria. Y vamos a decir cuál es el momento, más tensión. Y la tensión máxima la tenés en el momento que enfrentás el enemigo, porque todo la preparación previa, puesta en marcha, rodaje, despegue, navegación, reabastecimiento en vuelo rasante, aproximación a la isla, todo hasta ahí venimos bien, venimos medianamente tranquilos porque era algo habituado a nuestro adiestramiento. Si volábamos pegadito al agua, llegamos a la isla, ¿cuándo es que entras en el máximo estrés? Cuando encontraste el objetivo. Una de las gran preocupación de cualquiera de los pilotos que participó en la guerra, si vos hablas personalmente con cada uno, la mayor preocupación era encontrar el objetivo. ¿Entendés? Porque vos decís, no vas a hacer cosas que yo me haga 1 hora de vuelo, haga una misión y me vuelva con la bomba sin haber encontrado el objetivo. Pero cuando la tenés al barco ahí adelante, ahí es donde tenés la máxima tensión y donde está tirando todo el mundo. ¿Está? Hola. Un segundo, porque la pregunta es personal. Y cada uno de nosotros, a pesar que profesionalmente éramos todos iguales, cortados por la misma tijera, con los mismos conocimientos y con las mismas habilidades para cumplir con una misión. Pero los sentimientos son individuales, personales y distintos. Personalmente, el momento de máxima tensión era cuando llegaba la orden de salida, para mí. El momento es que nos íbamos de la sala de pilotos donde estábamos todos ahí reunidos, todos ayudaban a que los 4 pilotos que tenían que salir o los 8 completaran de vestirse y terminaran sus últimos detalles en la navegación. El irse y dejar a los compañeros, el darle un abrazo callado, sin decirnos nada, porque después del 12 de mayo, nosotros, la primera misión que hace nuestro escuadrón, de 8 aviones, nos derriban 4. A partir de ese día, se imaginan, nosotros en la cabeza sabíamos que de la cantidad de aviones que fueran, el 50% no volvía. Mi incertidumbre era ese momento de despedirlo a mi amigo, a mi compañero, porque uno pasa a ser una familia, con las diferencias de grado que teníamos con el Tony Celaya, con lo malo que era, pero era mi familia, era el que me respaldaba, el que nos trataba de guiar para que sobreviviéramos. Y era saludarlo, abrazarlo al Tucu Cervera, que fue mi amigo, mi compañero de habitación de siempre, y no decirnos nada, ni siquiera suerte, que te vaya bien, nada, no había que decir nada. Ese para mí era el momento de máxima tensión. Luego ya nos llevaba un vehículo a las tripulaciones, a los aviones, y a partir de ese momento que nos dejaban, era evitar, en mi caso particular, que el resto, los mecánicos, los armeros, mis compañeros, no se dieran cuenta de cómo me temblaban las rodillas, de esa incertidumbre, si yo estaba dentro del 50% de los que íbamos, que iba a volver. El resto ya después entrábamos, llegábamos les pedimos por favor si pueden apagar los celulares, porque si no, le agradecemos, pero yo por ejemplo me distraigo, les agradecería si apagamos
o lo silenciamos. El resto de la tarea, uno cuando llega al avión es un profesional, llega a su medio. El avión para nosotros era la mejor oficina del mundo, la cabina, estar en la cabina, el avión es parte de mi cuerpo. El avión es parte de mi cuerpo, no es algo ajeno a mí. Para un aviador, su avión es su herramienta de trabajo. Así que el resto son tareas que las realizamos cotidianamente. Y el llegar al blanco era sí la impresión de que, bueno, no voy a poder hablar, ya no me quiere dejar hablar como siempre. ¿Quién más? Sí, señor. Quisiera saber cuántos años tenían ustedes en esa época, en qué instancia estaban dentro de la carrera militar y cómo fue la previa antes de subir a los aviones y de dónde salían la mayor parte de los aviones. O sea, ¿cómo fue esa previa? ¿Los reclutaron a ustedes? ¿Qué les dijeron? Estaban en actividad en mi casa y bueno, se tienen que acuartelar porque se armó la guerra. ¿Cómo fue todo eso? ¿Y el porqué de las camperas? ¿Qué significado tiene? Hizo como 5 preguntas. Hay mucha gente que quiere hacer preguntas. Teníamos 28 años. Todo ese tema que usted habla del reclutamiento, usted lo vio acá en la fotografía. La carrera militar, la nuestra, es una carrera que uno ingresa por voluntad acá en la Escuela de Aviación Militar, y es la formación de un oficial. Son 4 años de carrera, después el curso de aviador y después toda la especialización como pilotos. Y cuando llegó la hora de la guerra, éramos nosotros los que teníamos que participar. La campera es una ropa de abrigo que lo usamos mucho en el sur. Usted le llama la atención los escudos. No son condecoraciones, ni son farolería, que uno se pone cosas para que parezcamos más llamativos. Nada más que son los escudos que uno ha usado durante la carrera de piloto. Es decir, el escudo de la Escuela de Aviación Militar, el escudo de la Escuela de Caza, el escudo de A4B, el escudo de Mirage. Todos los aviones que yo he volado, y Sánchez tiene los mismos escudos, que hemos volado los mismos aviones. Después son presentes, pines, que nos da la gente, nos regala mientras vamos dando las charlas, y que lo colocamos en honor a ese cariño y a ese afecto que recibimos de la gente que vamos dando la charla. Eso es la campera. Pero la previa de la guerra, ¿cómo fue antes? Donde decían ustedes, bueno, miren, están acá en el cuartel o están en la escuela y se armó la guerra. ¿Cómo fue eso? ¿Los eligieron? A ver, en realidad nosotros nos sorprendimos con el tema de la recuperación de Malvinas como todo el mundo, porque fue una sorpresa estratégica. Para evitar que el enemigo se entere, ¿qué hay que hacer? Evitar que la información se filtre. Así aprendimos y conocimos el tema de la recuperación de Malvinas. Estaban nuestras unidades, a partir de ahí la Fuerza Aérea prácticamente está en condiciones de desplegar inmediatamente al lugar donde tiene que empezar a operar. ¿Qué fue lo que se hizo? El primero que desplegó fue el primer escuadrón a Río Gallegos. Estuvieron desde mediados de abril hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo se dio la orden de despliegue. Voy bien, ¿no? Antes que me rete. Se le dio la orden al segundo escuadrón para que despliegue. A partir de ahí empezamos a operar. Hola. Otra. Sí, señor. Hola. Déjeme volar un ratito. No, le quería preguntar, cuando armaban el plan de vuelo, no eran planificados derecho, había que hacer un rodeo. ¿Esos rodeos cuántas millas de... no? ¿Era derecho? Bueno, Lo más rápido y directo que pudiéramos llegar al blanco. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, aprovecho y después lo dejo terminar la pregunta. El blanco, si era un buque, se mueve, y los buques de guerra navegan muy rápido. Cuanto más tardábamos en llegar a un punto geográfico que por ahí estaba en el medio del mar, al este de Malvinas, si tardamos hora 20 en llegar, ese buque se movió, una determinada... Entonces nosotros no lo encontrábamos. Directo. Un segundo y terminamos la pregunta. Lo otro era
Van dos. Sí. Lo otro, ¿cómo la cuidaban a la chanchita? Porque la chanchita estaba a una gran altura, supongo yo. Ya está. ¿Y cómo la cuidaban? El avión, la chanchita, es el Hércules, KC-130. Es un avionazo. La aviación de transporte que hizo toda la logística a Malvinas, y había 2 aviones que tenían la capacidad de reabastecer combustible, 2 Hércules. ¿Cómo se cuidó? Fue el máximo secreto que tuvo la Fuerza Aérea. Inglaterra lo buscó desde el primer día hasta el último día y se fueron con la angustia y se fueron con la bronca, y todavía siguen masticando la bronca de no haber encontrado el KC, porque si encontraban el KC dejaban inoperativas las unidades de A4B y A4C y el superestandar que reabastecía. El Hércules estaba más o menos haciendo un circuito de hipódromo, que se llama, que son 1 minuto por 2 minutos de viraje, 1 minuto, 2 minutos de viraje, a 100 millas más o menos y a 15.000 pies de altura, 3.000 metros de altura. Ese es el secreto mejor guardado, porque a nosotros, cuando en la posición del Hércules nos daban, cuando ya los pilotos estaban asignados y la sabíamos solamente los pilotos que integraban la escuadrilla que iban a despegar, nos daban antes de subir al avión las coordenadas del Hércules, dónde estaba y el indicativo con el cual teníamos que llamarlo. Y la aproximación a esa posición era por los A4B estaban instalando el sistema Omega de navegación, y como no tenían todos los aviones Omega, el avión que tenía el navegador lo llevaba el jefe de escuadrilla. Entonces el jefe de escuadrilla iba con ese navegador a las coordenadas donde estaba el Hércules para encontrarlo. ¿Y cómo contrarrestaban ¿La qué? ¿Cómo contrarrestaban la serie de Punta Arenas de los chilenos? Porque habló de algún chileno. ¿Contrarrestaban? No entiendo muchas veces las preguntas. Punta Arenas era una posición que está muy cerca de Río Gallegos y tenía su radar, y ellos delataban nuestros despegues. La única forma que teníamos de hacerlo era, se despegaba, para colmo nosotros siempre los despegues por la dirección del viento en el sur, siempre despegábamos hacia el oeste, hacia Chile despegábamos, y ahí virábamos y salíamos a Malvinas. Bueno, ese despegue era muy bajo, despegábamos, no levantábamos altura, salíamos bajos, muy bajos del territorio, y nos alejábamos bastante tiempo por el mar bajo, y recién ahí subíamos y nos íbamos, para que los radares de Punta Arenas no nos vieran. Nosotros somos un grupo de soldados que estuvo en la Patagonia. Cumplimos la misión, digamos, de custodiar a ustedes para que no los maten los comandos ingleses que en varias oportunidades ingresaron al continente, ustedes lo deben saber. Y quisiera saber qué piensan ustedes de nosotros, porque nosotros somos tratados, digamos, como chilenos o ciudadanos. ¿Cuál es la pregunta, por favor? Entonces, quisiera saber qué opinan ustedes de nosotros, porque parecemos chilenos cuando nosotros defendimos la patria y los custodiamos a ustedes para que no nos maten. ¿Qué pensamos nosotros? Yo no sé en qué fuerza ustedes estuvieron destinados. El caso de la Fuerza Aérea, para nosotros no es el piloto, lo dije creo que al principio, no es el muchachito el único que peleó, el único que merece reconocimiento. Para que ese piloto vuele, hay un montón de mecánicos, técnicos, especialistas, en el cual confiamos nuestra vida. Es el hombre que prepara el avión y el armamento para que yo llegue al blanco. Mi vida, primeramente, está en manos de esos mecánicos. Atrás de esa gente está la parte logística, comunicaciones, la gente de tráfico aéreo, los radaristas, los artilleros aéreos, el personal militar superior. Y después venían los soldados, que hacían seguridad en la plataforma, también a la Patagonia. Nosotros, la Fuerza Aérea, consideramos que trabajamos en equipo, sin distinción. Todos participaron.
esto no tiene nada que ver con la política, que lamentablemente la historia argentina parece que comienza el 24 de marzo de 1976. No hubo historia argentina antes de esa fecha ni después de esa fecha. Y cuando tocan el tema de Malvinas terminamos pegados a los relatos de sectores y que lamentablemente distorsionan todo. Cuando intervino la política en decir quién es veterano y quién no es veterano, lo manejan otras personas que no son los que estuvimos. Eso produjo mucho daño entre los veteranos. Nosotros tenemos el caso del comodoro Blas Cervera, era radarista, estaba en Río Gallegos, era nuestros ojos, nuestra guía para salir, volver, alertarnos lo mismo con un montón de gente que participó de otra manera. No enfrentó al enemigo, pero las leyes se escriben, y las escriben no una persona que combatió. Y todavía hoy, lamentablemente, hoy en día no sabemos para qué queremos las Fuerzas Armadas. Pagamos impuestos para tener instituciones y los políticos no saben para qué cuerno tienen la Fuerza Armada, ni saben qué hacer desde el 76. Esa es lo que yo le respondo. Dijimos, el avión es un avión fabricado en Estados Unidos en la década del 50. Argentina compró estos aviones usados, no eran nuevos, cuando vinieron en el año 1967. Y a partir de ahí se empezó a operar acá. Y la operación del avión es, y nosotros, todos los pilotos que han volado ese avión, pues no somos nosotros los únicos, nosotros nos tocó participar en el conflicto. Pero antes que nosotros, cientos de pilotos volaron a 4B y posterior que de la guerra, otros cientos de pilotos lo volaron. Y cada uno, para que uno esté adiestrado, hay temas de tiro. Hay que practicarlo al tiro, no es que uno nace sabiendo. Entonces van los jefes de cuadrilla, los instructores, que te dicen cómo hacer tiro y bueno, la práctica es todos los días, vuelos de navegación, reabastecimiento y volver al campo de tiro en reinos y practicar el tiro con cañones. Eso es uso, y todo ese uso produce desgaste de los materiales. El Colt era, en su momento, cuando fue instalado, era un muy buen cañón, pero el uso lo produjo un desgaste, era un cañón de recuperación neumática por aire, y a veces ya esa falla, esos desgastes producían que se trababan los cañones. Y sí, en la guerra te tocaba un avión, un cañón muy bueno, y ese día vaciaban el cargador. Y había días que apretaba la cola del disparador y te salían 2 tiros y se trababan. Tenía un rearme, pero fallaban. Necesitaba fallas de sistema, pero son por los años de uso. Otra. Allá. Hola, ¿qué tal? Yo quería consultarles si ustedes habían recibido información de parte de la aviación naval, siendo que la aviación naval operaba el A4Q y que la Armada tenía 2 destructores tipo 42. Perfecta la pregunta, muy buena. Quedó claro que no era misión de la Fuerza Aérea intervenir en la batalla aeronaval. ¿Sí? ¿O no? Sí. Perfecto, ya me estaba asustando. Les voy a tomar examen antes de irse, a ver si saben bien las respuestas. Eso lo tenemos claro, que tuvimos que aprender todo eso. Lo que era un buque, ¿se imaginan? Cervera tucumano. En su vida había visto el mar, no sabía lo que era el mar, y lo mandaron a volar sobre el mar 1 hora y pico solo en su avión, tosía el motor y no lo encontrábamos más el tucumano. Menos sabíamos de un buque. Entre ese aprendizaje participaron oficiales de la Armada, especialistas en buques que traían los ingleses, y nos transmitieron información. El porcentaje de ellos era inferior a lo que más o menos fuimos sufriendo de bajas en el conflicto. Ellos decían de 8-1 entraba. De 8 aviones que mandáramos, a un destructor llegaba 1 a atacarlo.
Eso nos dijeron antes de empezar la guerra. O sea, ese conocimiento lo teníamos. Lo que era aviones era nuestra especialidad, con lo que era la aviación inglesa la conocíamos muy bien. Y lo otro, ¿cómo descubrimos para atacar a los buques? Lo que vieron, ese buque que está anclado en Río Gallegos, sobre ese buque practicamos cómo atacar. Y cómo se diseñó la forma de atacarlo, y con los capitanes que eran los más antiguos, de acuerdo al alcance que tenían los radares de los buques. Sabíamos que 200 millas antes aproximadamente que llegáramos a la primera isla teníamos que empezar a descender para que los radares de ellos no nos detectaran. A pesar de la gran desventaja tecnológica que teníamos, el ingenio, la astucia, el conocimiento, todo el esfuerzo que realizaron nuestros superiores, los más antiguos, los que más sabían de los sistemas de armas, ayudaron y contribuyeron. Las charlas entre todos de las experiencias que teníamos ayudaban a que la supervivencia fuera mayor de lo esperado. Otra pregunta. ¿Por qué las misiones las hacía la Fuerza Aérea, siendo que la experiencia era de la Armada, o de la aviación de la Armada? Se recomendaron a la Fuerza Aérea y no a la aviación naval. Participó la Armada con los A4Q y los Superetendard. El Superetendard lanzaba el misil Exocet y participaron en misiones. Hicieron el ataque al Sheffield, al ataque con Bayor, fueron hundidos por el Exocet. La misión al Invencible, que fue una misión combinada, la única que hubo combinada, que participaron 4 aviones A4C y 2 Superetendard, fueron con 2 reabastecimientos a la ida y hicieron el ataque, pero no daban abasto, era una sola escuadrilla de A4Q tenían ellos, la Armada, y 5 aviones Superetendard con 5 misiles. Terminaron los misiles, se volvieron a Puerto Belgrano. No había... Diga, otra pregunta. Bueno, casualmente yo aclaré. La misión esa, la misión esa la desarrolló el grupo 4 de caza de A4C y nosotros no estuvimos. No te la puedo contar, yo sé lo mismo que podés leer vos en un libro y no me gusta hablar así. Lo conozco a Taca Ureta y a Isaac, que son los 2 integrantes de la escuadrilla 4C que volvieron. Hablé con ellos, pero me gustaría que lo cuenten ellos que con todos los detalles como corresponde. Bueno, una pregunta desde el punto de vista humano. ¿Cómo hacían ustedes para superar la pérdida de un compañero? Si eso servía como aliciente o realmente les bajaba la moral. Oiga, por favor, que se presente el arquitecto. Vamos, estamos los dos. Gracias. ¿Cómo superábamos la pérdida de un compañero? Como un ser humano. Y bueno, esas son la parte, las miserias que uno ve en la guerra. Lo que te toca vivir, lo que nunca quisiste vivir, lo que no crees que pueda ocurrir, y bueno, y ahí es donde te cae la ficha que estás en una guerra. Porque cuando el 12 de mayo salió el Tony con una escuadrilla y salió Bustos con otra escuadrilla, 2 escuadrillas, yo estaba en la torre de vuelo de móvil, los vi irse y después me quedé una hora más después de que ellos aterrizó el primer avión esperando que volviera alguno más, no podías creer. Entonces ahí es cuando empezás a entender que estás en una guerra. ¿Cómo lo superás? Eso no lo superás nunca. Lo que tenés que hacer es fortalecer, porque es muy importante, ahí está el rol del jefe de escuadrón, el jefe de escuadrilla y el jefe de escuadrón, los jefes, los líderes. Hemos hablado esa noche, nos reunió el vicecomodoro Dubur, que era el jefe de escuadrón, y habló muy duramente con todos nosotros. Y nos explicó que estábamos en la guerra. Y que mañana teníamos que salir de nuevo. Entonces, al camarada lo llorás después.
Ahí en ese momento, en la guerra, no tenés tiempo, ni tenés derecho ni nada a ponerte a llorar. Por más que se te salpiquen las lágrimas. Y ese día, el 12 de mayo, cuando volvimos de Gallegos al hotel, que estábamos alojados en el Hotel Santa Cruz, volvimos cantando. Cantando nuestra canción del grupo 5 de casa. Y al otro día salimos de nuevo. Y hemos salido hasta el último día, a pesar que en el transcurso fuimos perdiendo otros camaradas. Me quedó grabado a fuego a mí cuando llegué muy joven a la Quinta Brigada a volar en la 4B, época de paz. Y lo primero que nos enseñaron los oficiales más antiguos, nos dijeron, es más largo, pero la tarea y el adiestramiento que íbamos a hacer en tiempo de paz era peligroso. Volar un avión de combate monomotor es peligroso, es una actividad peligrosa. Y siempre nos sugirieron, nos dijeron, preparen a sus familias, prepárenla, porque ellos también tienen que saber que lo que ustedes realizan es una actividad peligrosa. Cuando ocurra algún incidente, el efecto no sea más fuerte. Y tampoco para nosotros. Durante los años que estuve en Reynolds, perdimos 2 oficiales antiguos, en 2 accidentes distintos y por distintos motivos. Ustedes se imaginan ya lo que es haciendo adiestramiento, no estábamos en guerra, por la misma actividad cotidiana que realizábamos y los temas que teníamos que cumplir. O sea, no solamente la guerra nos marcaba y había que superar, es bastante cruel a veces cuando uno se explica, evitar mencionar al que no volvió. Pero era la única manera que hay en nuestra profesión de no quebrarse. El soldado que se quiebra espiritualmente ya no está preparado para su próxima salida. Y lo grave es que ese quiebre es contagioso, porque compartimos, todo el tiempo lo compartíamos, íbamos juntos a todos lados, comíamos, para que tengan una idea. Del grupete de los pilotos que nos juntábamos a comer, jamás repetíamos el lugar en la mesa. Ustedes vieron en la familia el padre en la cabecera, la madre a la derecha, el hijo más grande a la izquierda, y se mantiene. En mi casa a mí me molesta si alguno de los chicos me ocupa mi lugar, tengo mi lugar. Nosotros jamás repetíamos el lugar donde nos sentábamos. Primero para evitar notar la ausencia. Es muy cruel, pero había que hacerlo porque había que continuar cumpliendo con nuestras obligaciones. Bueno, decídanse cualquiera de las dos. No, mi pregunta es concreta. ¿Por qué nunca se pudo hacer incursiones nocturnas? No, nosotros estábamos capacitados, Nosotros volábamos nocturno en Reynolds, era un patrón más de adiestramiento de vuelo nocturno, hacíamos tiro nocturno en adiestramiento y hacíamos reabastecimiento en vuelo nocturno. ¿Y en la guerra por qué? Eso es adiestramiento. En la guerra, a ver, nuestro avión no tenía ningún tipo de equipamiento electrónico. Si vos estás viendo imágenes de la guerra del Golfo, donde vos ves que el avión, vos ves la cámara infrarroja, la mira en el nocturno, ves la infrarroja, ves que tiran su armamento de guiado láser, hace así, pum, y se la pega a la cabeza al tipo que quiere matar, ¿no? ¿Ustedes lo vieron en internet eso? Nosotros no tenemos nada, papi, nada. Entonces, imagínate vos, yo podría haber volado nocturno, podríamos haber hecho el reabastecimiento nocturno, podríamos haber llegado a la isla nocturna, ¿y cómo lo veía al blanco? A ver, radio de familias no servía para eso.
No, el radar Malvinas era de aproximación, pero no era un guiado preciso que te diga, ahora ponga 20 grados, pin, lance la bomba, pegó, no era el rol ni la función, ni no tenés el armamento, el material apto para hacer ese tipo de operación. Por eso no se hicieron vuelos nocturnos, solo lo hizo el Canberra hizo bombardeo, pero a gran altura, pero también le costó un derribo. El 13 de junio a la noche le derribaron Canberra por andar haciendo un bombardeo nocturno en altura. ¿Por qué? Porque la fragata, la flota, durante la noche se aproximaba a Malvinas y empezaba el cañoneo, que era el desgaste a la tropa argentina, que estaba en Malvinas, la desgastaba toda la noche y no te dejaba dormir. Y entonces vos, al otro día el hombre está reducido en sus capacidades, pues no pudo pegar un ojo toda la noche, está agotado. Y bueno, en ese bombardeo en altura, que lo hizo el Canberra, pero ese lo hacía también, porque tenía un navegador. Canberra tenía piloto, copiloto y navegador, o piloto y navegador, y el navegador le daba la posición exacta para lanzar la bomba, pero era muy a cálculo, no hubo un resultado muy efectivo de ese bombardeo. Acá yo le quería preguntar, acá, arriba. Arriba. Sí. El tema de las Fuerzas Armadas, a usted le toca la Fuerza Aérea, si ha considerado hipótesis de conflicto respecto a las situaciones de separación y decisión de la Patagonia, una, y la situación económica, que también es otra, por la cual la colonización actualmente es un hecho. Y si la Fuerza Aérea esto lo toma como hipótesis de conflicto. Bueno, primero, los dos hace millones de años somos dinosaurios que hemos dejado la institución. Incluso nos hemos dedicado a otras actividades totalmente distintas a nuestra profesión. Y no participamos en las decisiones de las instituciones y los que dirigen las instituciones. Primero, desconocemos. Segundo, todo lo que vos decís, yo como argentino lo siento, pero es un pensamiento mío. Yo no sé si el gobierno, el que tiene que designar cuáles son las probables hipótesis de conflicto, los que nos gobiernan, o el Ministerio de Defensa, tiene esa hipótesis de conflicto. Pero vamos a hacer de nuevo, a cometer el mismo pecado que se hizo en el 76, otra vez, utilizar las Fuerzas Armadas entre nosotros. Yo no lo haría. Yo no lo haría. 2 veces no tropiezo con la misma piedra. Una sí. En el 76 golpearon tanto las puertas los políticos, porque, a ver, los de mi edad y los que peinan mis canas, si no se acuerdan cómo estaban en la plaza pidiendo que se destituyera el gobierno, si no nos acordamos, somos unos hipócritas y terminamos contando los relatos que nos vienen vendiendo de la historia argentina. Ya tropezamos una vez con una piedra. 2, hay que ser bastante tontos para hacerlo nuevo. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quieres preguntar vos? Dale. Que se escuche. Entiendo que las misiones que hicieron, tanto la primera misión que tuvieron en Malvinas, fue contra flota que llegó a Malvinas, la flota inglesa. ¿Se pensó en algún momento, no sé si estoy hablando con respecto al conocimiento? No sé si escucharon la pregunta, pero él está preguntando por qué no se atacó a la flota antes que se llama Malvinas. Escapa la decisión nuestra. Nosotros volvemos a situarlo. Nosotros éramos pilotos operativos de un grupo de aéreo, el grupo 5 de caza, sin ningún poder de decisión ni siquiera de la misión que iba a realizar. Cumplía la orden de la misión ordenada por el Comando de la Fuerza Aérea Sur.
Para eso había estratégicamente un comando conformado por las 3 fuerzas y ellos tomaban las determinaciones y las decisiones. No estaba en nosotros decidir eso. Acá el señor, perdóneme, Agustín, hijo de un entrañable amigo de Río Gallegos, que vino a escucharlo. Vamos. ¿Qué significa para ustedes Río Gallegos? Río Gallegos es nuestra casa, Río Gallegos. Yo, personalmente, el Pipi va ahora explicará lo que significa para él, como él dice, son opiniones personales, pero para mí tengo un gran recuerdo y ha sido el lugar, el sitio donde me tocó vivir lo más duro que viví en mi vida y lo recuerdo con cariño porque la gente se portó muy bien con nosotros, nos acompañó. Una cosa es, como decía recién Rognal, los ingenieros, los mecánicos, los soldados, todos los que participaron por obligación militar, porque tenían un rol que cumplir. Cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas cumplió su rol, y cada uno, así sea un soldado que me estaba con su fusil custodiándome el avión durante la noche, o el otro que pelaba la papa para que pudiéramos comer, todos eran importantes, pero esos eran militares. Pero el civil de Río Gallegos fue muy cariñoso, muy afectuoso con nosotros. Familias que nosotros estábamos alojados en el segundo escuadrón de los grupos 5, el primero estaba dentro de la base, en un sitio en la base de Río Gallegos, y el segundo escuadrón estaba alojado en el Hotel Santa Cruz. Ahora hablo yo. Y en el hotel, yo recuerdo decir, a la gente que venía y nos invitaban, pues nosotros cenábamos ahí en la confitería del hotel, y gente que se arrimó a invitarnos y nos llevó a cenar a la casa, y nos brindaron el calor de familia. Era un momento que uno necesitaba eso, ese calor de familia, olvidarse de dejar de hablar porque la noche, mientras cenábamos, los jefes de cuadrilla seguían dando clases de los combustibles, de la bomba, de esto, del otro. Entonces, a veces cuando íbamos a las casas de familia hablábamos de otra cosa. Fue muy, muy bueno Gallego, un enorme, muy grato recuerdo. Se dijo todo. Contestaste la anterior y esta también. Lo que más sentíamos durante el conflicto, lo que uno más extraña, el calor de la familia, porque está lejos. La familia queda lejos de donde teníamos que realizar nuestro trabajo. Eso es lo que hizo muchos ciudadanos de Río Gallegos con nosotros. Nos llevaban o buscaban al hotel por grupos, por supuesto, no todos tenían el poder económico como para llevarse a todo nuestro escuadrón, pero nos llevaban por grupos a las casas a compartir una cena en familia, que era lo que necesitábamos. Eso es lo que nos dio Río Gallegos. Eso no se olvida jamás en la vida. El ciudadano de Río Gallegos escuchaba despegar los aviones, se iba sobre la ría, nos veían pasar porque era la dirección que tomábamos hacia el este para ir a las Malvinas. Uno pasaba siempre por la ría y veía bastante gente. Ellos nos contaban que nos veían pasar y contaban cuántos salían. Ellos aprendieron también y a las 3 horas y media iban al mismo lugar a contar cuántos volvían. Ellos a la noche llegaban, nos llamaban a algunos de nosotros y caían con una torta y nos lo dejaban. Eso no tiene precio. Mientras Buenos Aires hacía su vida, estaban con el Mundial y todo lo demás. El país vivió la guerra de acuerdo a la región donde estábamos. De Comodoro hacia el sur es una cosa, un conocimiento. Por acá había una pregunta. Buenas tardes. Teniendo en cuenta la diferencia técnica que tenían
y el buen desempeño que tuvieron en el conflicto con Malvinas. A modo personal, creo que han suplido esa parte con el amor propio, de saber que estaban luchando por su tierra. En cambio, yo estimo... ¿Cuál es la pregunta, por favor? El combatiente inglés no tenía, creo que no tenía el mismo fervor que tenían ustedes al momento de combatir. Es una acotación. ¿Cuál es la pregunta, por favor? ¿Qué significa Malvinas en la vida de ustedes? Esa. ¿Realmente? Bueno, primero voy con la acotación del caballero. Yo no estoy de acuerdo con tu opinión. Primero porque no sos militar. Segundo, esto transcurrido el tiempo, a pesar de las diferencias, el piloto inglés que luchó contra mí era un profesional igual que yo. Hacía lo que amaba, volar aviones de combate, igual que yo. Su país le pagaba un sueldo igual que a mí. Y él hizo un juramento para ser un profesional igual que yo. Respeto mi enemigo y mi adversario. Y lo otro era Malvinas, para nosotros es el cumplir, haber completado con nuestra promesa al pueblo argentino, a la bandera argentina. Si hay algo que le debo a mi padre es haberme dado un estudio, es la única herencia que tengo, y enseñarme que mi palabra vale más que cualquier certificado que le firme a cualquier persona. Y yo cuando hice un juramento lo hice de por vida. Pude cumplir con mi juramento. Personalmente, la satisfacción más enorme que me llevo es el hecho de haber superado mis miedos para cumplir con mi trabajo. ¿Pudieron volver a Malvinas alguna vez? No, todavía no. Con pasaporte no me gusta ir. ¿Cómo se ocurrió el ataque en Bandada del Oro? Dice. El señor leyó los libros y hay un relato de una misión del 24 de mayo en San Carlos. La misión era el ataque a la flota, éramos 5 aviones, comandados por el vicecomodoro Mariel. Eso es otro detalle que tienen que tener en cuenta todos. Integraba una escuadrilla que fue a atacar la flota, un vicecomodoro. Y el último numeral que llevaba esa escuadrilla era un alférez, Moroni, de 100 horas de vuelo de A4. Esa gama abarca muchos años de Fuerza Aérea. Y ese vicecomodoro, cuando llegó, sobrepasó la loma, el Pipi, él dice que yo no lo dejo hablar, pero viene de esa época, porque el Pipi, esa misión, no tenía radio, no podía ni hablar ni escuchar. Entonces él venía siguiendo la escuadrilla. Cuando subimos la lomada esa, Mariel dice, el vicecomodoro dice, ahí están. Porque nosotros veníamos buscando la flota, veníamos navegando desde el puerto argentino para acá, hacia el país, de este a oeste. Entonces cuando sube la bandera dice, ahí están. Y cuando ese ahí están fue la orden de ataque. No podía hablar nadie más, entonces él pasó esa lomada y no lo vi más, pues se mandó al pozo, a la bahía. Y adelante venía Roca, se mandó Roca, y todos aceleramos con motor al 100%, el motor al máximo. ¿Y quién quedó atrás? El Pipi, que no había escuchado nada. Entonces todos lo pasamos. Y el Pipi quedó así, ¿y esto qué pasó? Entonces cuando entramos a la bahía, había 12, 14, 15, no sé, yo no hubo tiempo de contarlos, pero más o menos, a ojo de buen cubero, más o menos 14 navíos
entre buques de desembarco, fragatas, destructores, lanchones. Era todo un escenario muy complicado que dijimos acá. Yo cuando vi eso dije, acá no sale nadie, porque apenas entramos empezaron a tirar. Y como no podíamos hablar, y cada uno que entraba veía ese escenario, si cada uno que entró, si Mariel agarró y dijo, bueno, yo le tiro ese barco. Roca dijo, yo le tiro a aquel. Morán dijo, yo voy a aquel. Entré yo, dije, yo tenía uno grandote atravesado delante de mí, dije, le tiro a este, porque yo venía a posicionar ese lugar. Y Sánchez, que venía atrás, bueno, cada uno eligió un buque. Y se desordenó la escuadrilla, no hubo si uno lee la historia, hay escuadrillas que han hecho un ataque muy bien planificado y acordado con los jefes, y que atacaron uno a un avión, uno a un buque, otro a otro, tenían una planificación. A nosotros, al haber ingresado así a la bahía, se nos desordenó todo. Yo a partir de ahí no vi nunca más a nadie. Y yo sí, cuando estaba en la final de tiro, iba a mi buque, se me cruzó una 4 delante mío. Dije, ¿y ese a dónde va? Y entonces vos decís, entonces creo que salimos, pues los 5 entramos, los 5 tiramos, hicieron impacto, y los 5 salimos vivos. Y entonces a mí se me ocurrió pensar, pues yo fui que le puse el nombre, dije, nos salvamos porque hicimos un ataque como una bandada de loro. Volaba cualquiera para cualquier lado. No era una escuadrilla que estaba atacando prolijamente. Improvisamos todo ahí, por eso se llamó así. Por favor, estamos en horario ya para... tienen que entregar el auditorio los organizadores, así que vamos con las últimas 2 preguntas. Allá arriba el señor, vamos. ¿Por qué se esperó tantos años para estas charlas, cosas que no sabemos? A ver, una cosa que es muy difícil, es tanto como participar de un conflicto, es el posguerra. Todo lo que uno no demostró y expresó durante el conflicto, por las pérdidas, por ver la muerte, enfrentar la muerte, superar cada momento difícil que nos tocó vivir durante la guerra, sino los benditos cambios que tiene nuestra cultura de nuestra sociedad. Somos muy veletas y maltratamos a aquellos. Es lo mismo que yo hoy diga, la justicia es un desastre. No puedo generalizar. Hay que individualizar. Eso produjo mucho dolor. Aparte habíamos perdido el conflicto, hubo que reintegrarse a la sociedad como si nada hubiera pasado, nos metieron por la puerta trasera. Les dije al principio, no fuimos a pelear para que nos den medallas, reconocimiento o pensiones, pero no me metan por la puerta trasera. Hice mi trabajo como cualquiera de ustedes que se levanta a las 5 de la mañana y se va a ganar dignamente su sueldo. Hice mi trabajo por el pueblo. Todo eso nos mantuvo callados, tuvimos que lamernos la herida entre nosotros, juntarnos a comer un asado, empezar a llorar y poder superar todo eso que no pudimos hacer durante la guerra. Pero nos llevó mucho tiempo, hasta que un día nos cansamos. ¿Qué más me puede hacer un gobierno por venir y decir la verdad? Y lo que pretendo como ciudadano de mi gobierno, del color que sea, ya no me pueden hacer nada más. Lo único que puedo hacer es juntarme con él, ir pueblo por pueblo y transmitirle nuestras experiencias, no como militar y únicamente de la guerra. Mis experiencias de vida son valiosas también, y poder contar nuestro punto de vista. Ese es el motivo por qué se tardó tanto en salir y no ha pasado prácticamente a todos. Otro, la última. ¿Ustedes creen que las Malvinas se van a recuperar? Ya preguntaste, vamos a darle la oportunidad. Sí se va a recuperar, sí se va a recuperar. Si nosotros queremos, lo vamos a recuperar. Malvinas tiene que ser una causa nacional para ser recuperada. La última.
una pregunta técnica. ¿Cuál era la altura mínima a la que volaban sobre el mar? Voy a tratar de ser poco grosero. Sí. Lo que da el esfínter. A mí me impactaba cuando volábamos en escuadrilla, primero sobre el mar, ya próximo al blanco, yo miraba el que iba al lado mío y el chorro del avión dejaba una estela, un surco en el agua, como las lanchas, ¿vieron? Cuando uno está en el lago que anda rápido, que deja esa estela. Digo, si él está así, yo ando igual que él, y no lo podía creer. El 8 de junio sobrevolamos los 4 aviones que fuimos a atacar el desembarco por la tarde. Volamos las tropas inglesas, que nos tiraron de una orilla con artillería y misiles. Pero sobrevolamos la tropa y nos tiraban con sus fusiles. Yo estaba volando a una altura que podía distinguir, a pesar de que uno iba a mucha velocidad, me daba cuenta que el inglés, el soldado estaba parado y tirándome, y a medida que se aproximaba el blanco, se aproximaba mi avión, veía el movimiento de ese soldado que se tiraba al suelo, y así todo en la línea de vuelo que iba llevando. O sea, ese hombre, si se quedaba parado, probablemente le arrancábamos la cabeza con nuestros tanques. Esa es la altura que volábamos. Bueno, para cerrar, queremos agradecer el esfuerzo, los entendemos, un día viernes, terminada la semana laboral, entendemos el esfuerzo que hacen por venir a escuchar. Nos hubiera gustado que Córdoba se hubiera llenado hoy aquí, pero no importa la cantidad, lo importante es la calidad, y que esto que hablamos lo transmitan. Si ustedes no cuentan lo que hoy escucharon, lo que hicieron una de las instituciones a las cuales ustedes sostienen como parte del Estado, se pierde mucho de esto de poder realmente que se cuente la historia de Malvinas como corresponde. Unos huevos así, papá. Lo otro, la Fuerza Aérea utilizaba su Hércules, que es un avión logístico de transporte, para una tarea particular, sin exponerlo, lo utilizaba para detectar a la flota enemiga. Así fue derribado por los Sea Harrier. Ese es lo que pusieron nuestros hombres para cumplir con la tarea que nos habían asignado. Y para ir cerrando, de mi parte, ¿no es cierto? Preguntaron por la campera. La amamos porque es nuestra campera de vuelo, es como el avión. Yo veo un avión y lo abrazo. Prefiero abrazar un avión que una mujer. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida y de nuestro uniforme. Podremos no vestir el uniforme, pero no podemos dejar de ser militares y servidor del pueblo argentino jamás. Y los escudos es lo que nos identificaba. Y sus lemas, que no solo tratamos de cumplirlo cuando estábamos en actividad, en servicio, sino el lema. El caso del grupo 5 de casa, con su halcón, al cual nos identificamos, es un ave la más veloz que existe, con una vista que es envidiable, que caza para alimentarse y que protege el territorio que tiene bajo su control. Nos identifica a nosotros los pilotos de caza. Y el lema ad astra per aspera, que nos sirve no solo como militares, sino en la vida, porque no se termina siendo ingeniero, militar, abogado, político. Ad astra per aspera, hacia lo alto, hacia las estrellas,
por el camino más difícil. Que lo que ustedes obtengan en su vida sea por el medio del sacrificio. Que nadie les regale nada, sean dignos en lo que logran. Pongan objetivos, fijen objetivos que sean virtuosos para que podamos alcanzarlos y nos haga mejores seres humanos. Y lo otro que queremos remarcar es el escudo del CB2 de Mendoza, con lo cual nos habilitaron como piloto de combate. Dice ser más y todo lo que significa la exigencia, no conformarse con lo que uno es. Yo quiero ser más. A mi edad me quedan un montón de cosas para hacer. Ser más no dice tener más. A mí no me hace mejor persona tener el super celular, la super casa, el super auto, que voy de vacaciones por el mundo. No me hace mejor que ninguno de ustedes. Todo el dinero que pueda acumular no me lo voy a llevar a la tumba. Lo único que me voy a llevar a la tumba son mis recuerdos, mi dignidad, mi honestidad y haber sido más. No ser mediocre, no conformarse, ser una manada de ovejas que son arriadas a un corral. Supérense en la vida, sean dignos, exíjanse en ustedes, exijan a sus hijos, exijan como maestros a los alumnos. Ahora resulta que elegimos el abanderado en la colegio como si fuera el mejor alumno. No porque ese chico se rompió el lomo para sacarse un 10 y ser el mejor alumno. Hoy somos todos iguales, todo mediocre, y no hay que sobresalir porque es malo. No sean parte del rebaño, sean más, sean mejores y exíjanse y exijan al resto. Para lograr un objetivo, una lección que uno aprende desde que inicia la Escuela de Aviación Militar, hay que tener vocación y deseo de conseguir ese objetivo. Y tiene que ser una causa, como decía él, un puesto hacia adelante. Malvinas van a ser recuperadas si forma parte de una causa nacional. Si todos los argentinos estamos convencidos de que Malvinas son argentinas, y más aún, allí tenemos 649 argentinos que descansan sus restos en Malvinas. No se olviden de ellos. La Fuerza Aérea entregó 55, de los cuales 36 fueron oficiales, 14 suboficiales y 5 soldados. Y el grupo 5 de casa entregó 9 pilotos, sus 9 héroes que tenemos. Entonces, en pos de mantener esa causa, no se olviden del capitán Bustos, del capitán Gavassi, del primer teniente Nívoli, del teniente Ibarlucea, que fallecieron el 12 de mayo, del primer teniente Guadagnini, que atacando al Antílope falleció el 23 de mayo. No se olviden de Palaver, falleció el 25 de mayo atacando el Coventry. No se olviden de Bolsán, primer teniente Bolsán, del teniente Araraz y de Alférez Vázquez. Ellos dieron su vida por la paz. Gracias.